Bueno, entonces arranquemos con los temas de hoy. Eh, Hoy vamos a ver dos cosas y vamos a ver hasta dónde llegamos con el tiempo. Me quedó pendiente de la clase pasada mostrarles que había un problema con la entropía que obtuvimos con el microcanónico, y eso es lo primero que vamos a ver. Ya vamos a ver la paradoja de Gibbs y lo que se llama el conteo correcto de Boltzmann, que es la forma clásica de resolver el problema. Y lo segundo que vamos a ver es cómo construir el siguiente ensamble, que va a ser el ensamble canónico. ¿Sí? Yo en la clase pasada les dije, al final del día vamos a tener un ensamble para cada tipo de sistema termodinámico, tal como lo tratamos al principio de la materia. O sea, vimos que podíamos tener sistemas a energía constante, a temperatura constante y a presión constante, o a temperatura y volumen constante. Entonces, para cada uno de esos casos y asociado con algún potencial termodinámico relevante para definir el equilibrio en ese sistema, vamos a construir una descripción microscópica asociada a algún ensamble estadístico. ¿Sí? Entonces, esas son las dos cosas que vamos a hacer hoy. Nicolás tiene una consulta, a ver. Te espero. Sí, Nicolás me dice que en la clase pasada sacamos la ecuación de estado y la relación para la energía del gas ideal, partiendo del vínculo de que la energía de todo el sistema tenía que ser constante. Me pregunta si con otros vínculos macroscópicos obtendríamos lo mismo. Eso es exactamente lo que hacemos hoy, así que dame 15 minutos y vas a saber que sí. Sí, si no estaría todo muy mal. Bien, entonces, arranquemos con los temas de hoy. Y entonces, les recuerdo rápidamente que la clase pasada, lo que habíamos visto, habíamos llegado justamente a esta expresión para la entropía. ¿Sí? Yo les dije, con esta expresión para la entropía obtenemos la expresión correcta para la energía interna del gas y para la ecuación de estado, pero esta expresión para la entropía no cumple condiciones que uno esperaría para la entropía, como por ejemplo lo que debería pasar para la mezcla de gases. O sea, no es extensiva. Entonces, vamos a convencernos primero de que realmente hay un problema y segundo, vamos a tratar de entender de dónde viene el problema. Muy bien, entonces, esperen que me voy a hacer visible el chat de ustedes, cosa que si tienen dudas, lo puedo ir bien. Perfecto. Bien. Muy bien. Entonces, empecemos entonces con paradoja de Gibbs y el conteo correcto de Boltzmann, que va a ser el primer tema de la clase de hoy. O sea, la entropía que escribimos la clase pasada, esta entropía de acá, fíjense que la puedo escribir, puedo pensar, esto es E sobre N, esta es la energía total en el sistema, este es el número de partículas. Puedo pensar esto que está acá como una especie de densidad de energía por número de partículas. Entonces puedo reescribir la energía como NK por el logaritmo de todo el volumen por una U chiquita a la 3 medios, donde U termina siendo 3 medios de KT, más todos estos numeritos, y esta parte los meto adentro de una constante aditiva. Entonces, me queda NK por el logaritmo de B, la densidad de energía a las 3 medios, o sea, 3 medios de KT, más N por un S0, donde S0, si hacen la cuenta, es todo esto que está acá. Es meter todas las constantes, y esto es terminar de formalizar lo que yo en la clase pasada les decía, que es que definir omega 0 o dejarlo arbitrario en el caso clásico, lo único que me cambia es el S0, porque fíjense que el H me termina apareciendo en esta constante S0. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Esta es exactamente la misma entropía
que derivamos con el microcanónico. Bien. Entonces, ahora supongamos que tenemos dos gases. Tenemos dos gases con número de partículas. El primer gas tiene número de partículas N1, volumen 1, ocupa esta temperatura T. El otro gas tiene otro número de partículas, está en otro volumen, y está a una temperatura T, la misma temperatura, y a todo fin práctico son el mismo gas, o sea, está formado por las mismas partículas, tiene la misma densidad, y, o sea, está en el mismo estado termodinámico, están los dos a la misma temperatura, como les acabo de decir. ¿Sí? Entonces vamos a asumir justamente que la masa de cada partícula que forma el gas es la misma para ambos gases. Pensemos que los tenemos en un tanque, separados por un tabique, y en un momento yo saco un tabique, o sea, mezclo los dos gases para que ocupen un volumen total que sea la suma de los dos volúmenes iniciales que ocupan cada uno de los gases. Si hacen la cuenta de cuánto varía la entropía al mezclar estos dos gases, la cuenta es bastante fácil. La variación de entropía es la entropía final de la mezcla menos la suma, acá debería haber un más, la suma de la entropía de cada uno de los gases en el estado inicial. ¿Sí? Y es muy fácil venir y evaluar acá. Fíjense que la temperatura es constante tanto para el estado final como para los dos estados iniciales, y es la misma. Entonces, reemplazando, simplemente me queda N1 por el K, por el logaritmo del volumen final sobre el volumen 1, más N2K, logaritmo del volumen final sobre el volumen 2. ¿Sí? Para los que digan, qué raro, piensen, vengan esta ecuación, toda la parte constante se va, y lo único que me queda es NK, la energía interna no cambia en la mezcla, entonces me queda NK logaritmo de B para la parte final, menos los logaritmos de B1 y de B2, que entonces los puedo poner dividiendo dentro de cada uno de los logaritmos. ¿Todos de acuerdo? Y todos se dan cuenta además que escrito de esta forma la entropía creció, porque el volumen final es más grande que el volumen 1, el volumen final es más grande que el volumen 2, es la suma de los dos, así que cada uno de estos logaritmos es positivo, la suma es positiva, y todo esto me termina dando que la entropía crece al mezclar los dos gases. ¿Sí? A ver, Francisco, tiene una pregunta de la Bueno, cuenta. Dale. sí, hola, perdón, por ahí es una boludez, pero cuando vos haces SF, ¿no sería un N que es N1 más N2? Sí, y efectivamente tenés N1 más N2 por el logaritmo de B, menos N1 logaritmo de B1 menos N2 logaritmo de B2. Entonces, lo único que hago es distribuir el N1 más el N2. ¿Sí? Ah, ok, listo. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Perfecto. Bien, Va, si entonces, lo querés, igual si lo querés escribir. dale, dale. Está muy bien. O sea, me queda N1 logaritmo N1 más N2 logaritmo de B menos N1 logaritmo de B menos N2 logaritmo de B, más constantes, ¿no? O sea, me quedan constantes que se van en la resta. Sí, ¿Te das cuenta? Me perfecto. quedan el número 1 más el número... Y ahora lo único que hago es distribuir, entonces me queda N1 logaritmo de B más N2 logaritmo de B menos esta resta, y ahora grupo N1, acá me comí el B1 y el B2, entonces me queda N1 logaritmo de B sobre B1 y más N2 logaritmo de B sobre B2. ¿Sí? Sí, sí, perfecto, gracias. Bien, excelente. Entonces, si están de acuerdo con esto, se dan cuenta que hay un problema. ¿Todos ven cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que al hacer una mezcla de dos gases iguales, la entropía me crezca? El problema es que, claro, por un lado no hay intercambio de calor,
Al final, Máximo me dice, no estoy mezclando nada. Por ahora no te preocupes, Ricardo, por la distinguibilidad de las partículas. El problema es que, claro, ya están en equilibrio y yo no estoy mezclando nada. A ver, si los gases fueran diferentes, es correcto, porque cada uno de los gases que estaba en cada uno de los recintos terminó ocupando un volumen más grande. Pero para los gases iguales, el hecho de que la entropía crezca igual hace que la entropía no sea una función de estado, ya que si esto pasa, entonces la entropía de la mezcla depende de cómo yo preparé el gas. O sea, piensen que tenemos un gas en un recinto, tiene alguna entropía en su equilibrio, y yo ahora empiezo a poner y sacar tabiques, o si este gas simplemente lo metía dentro del tanque, o lo que hice fue poner 4 tabiques e irlos sacando, a medida que voy sacando tabiques voy cambiando la entropía del sistema, y entonces la entropía final depende de la historia. O sea, para el mismo estado final, todo el tubo a igual temperatura, igual presión e igual volumen, tengo diferentes entropías de acuerdo a si si saqué 3 tabiques, si saqué 2, si no saqué ningún tabique. ¿Se dan cuenta? O sea, la entropía deja de ser función de estado porque depende de la historia. ¿Están de acuerdo? O sea, esto es un problema, claramente, que tenemos que resolver. Entonces ahora sí viene lo que se adelantaba Ricardo. El problema es que cuánticamente las partículas son indistinguibles. Sí, eso lo sabemos hoy, pero no lo sabía Gibbs a principios del siglo XX. Entonces, de hecho, en la segunda mitad de la materia vamos a ver, esto lo que les voy a contar ahora es una forma aproximada, pero lo que vamos a ver en la segunda mitad de la materia es cómo hacer esto correctamente con la física del siglo XX. Pero por el momento lo que vamos a hacer es lo mismo que hizo Boltzmann y que hicieron, bueno, Boltzmann y Gibbs, de hecho, que es decir, bueno, la verdad es que a la hora de contar microestados, no tiene mucho sentido distinguir estados en los cuales una partícula está acá y otra acá, o al revés, si tienen la misma masa. O sea, Gibbs y Boltzmann lo pensaron de una forma clásica, la indistinguibilidad. Más allá de que, como les decía, hoy sabemos que hay algo bastante más profundo en esta indistinguibilidad. Entonces, si yo el conteo que hicimos la clase pasada le quiero remover las permutaciones entre todas las partículas, lo que tengo que hacer es remover n factorial permutaciones. Entonces puedo tomar la multiplicidad que tomamos la clase pasada, o sea, que calculamos la clase pasada, que es todo esto que está acá, y dividirlo por n factorial, las permutaciones entre todas las partículas. Hacer esta operación, o sea, agregar a posteriori las permutaciones de todas las partículas, se llama hacer el conteo correcto de Boltzmann, ¿sí? Y va a ser correcto para sistemas para sistemas clásicos o para sistemas a altas energías y con densidad de ocupación de los niveles. Esto lo vamos a formalizar en la segunda mitad. Densidad de ocupación de niveles en las cuales no tenga muchas partículas en cada nivel. Con lo cual, si estoy a temperaturas muy altas, eso va a terminar pasando. En otros casos, no. O sea, si estamos a muy bajas temperaturas, esta forma de corregir este problema no va a ser la correcta. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien. Entonces, estamos introduciendo una corrección a nuestra teoría estadística, que es decir, tengo que tener cuidado con el conteo y remover las permutaciones. Entonces, agregamos el conteo correcto de Boltzmann y ahora es volver a hacer la cuenta que hicimos la clase pasada, que no la voy a hacer. Es simplemente decir que S, la entropía, es K por el logaritmo de esto que está acá y volver a calcular el logaritmo usando de nuevo la fórmula de Stirling. Y si hacen esa cuenta, llegan a esta expresión para la entropía, que es muy parecida a la que obtuvimos la clase pasada, pero si se fijan, cambia cómo aparece n y también cambia la constante S0, lo cual no es tan relevante. Entonces, me queda que la entropía es nK por el logaritmo de B sobre n por la densidad de energía a la 3 medios, más 3 medios nK, 5 tercios más el logaritmo de otra constante. ¿Sí? Esto se llama la fórmula de Sackur-Tetrode.
Pero lo que importa es que resuelve el problema de la mezcla y no cambia la relación que obtuvimos para la energía ni la ecuación de estado. O sea, si ustedes vuelven ahora a calcular la energía en función de la entropía y rehacen la cuenta de la clase pasada, se van a dar cuenta que vuelven a obtener que P por B es igual a NKT y que U es 3 medios de NKT. ¿Sí? Bien. Entonces, yo hasta ahora les dije que todo funciona, pero vamos a hacer una cuenta. O sea, veamos que esto realmente resuelve el problema de lo que nos pasaba con la entropía, o sea, de lo que nos pasaba con las mezclas. Entonces, calculemos de nuevo la entropía de la mezcla, delta S es de nuevo la entropía final menos la suma de las entropías, acá va un más, la suma de las entropías iniciales. Entonces, la entropía final, simplemente, esto es una constante, así que se va en la resta. Entonces, lo único que tengo que hacer es calcular K por N total, que es N1 más N2, por el logaritmo del volumen 1 más el volumen 2 sobre N1 más N2. Esta parte la saco porque total la energía interna no cambia, estamos a temperatura constante. Esta es la entropía final y después tengo que restar la entropía del gas 1, que es KN1, logaritmo de B1 sobre N1, y la entropía del gas 2, inicial. ¿Sí? Y ahora vuelven a distribuir. Recuerden que B1 más B2 es B, y es muy fácil ver que esto efectivamente me da que ahora sí la variación de la entropía es cero. ¿Todos de acuerdo hasta acá? O sea, para los que tengan dudas de por qué yo veo tan rápido que esto es cero, vuelvan a distribuir, N1 más N2 lo distribuyen en el producto con el logaritmo, y miren que lo que está acá es la densidad, la densidad de partículas, en realidad la inversa, ¿no? O sea, es el volumen específico, es el volumen total dividido el número total de partículas, y acá tengo lo mismo, tengo la inversa de las densidades, y lo que dijimos es que los dos gases tienen la misma densidad. Y como los estoy mezclando en un volumen que es la suma de los dos, esta densidad es la misma, la densidad no cambia, así que todos los logaritmos van en lo mismo y automáticamente esto es cero. ¿Sí? Camila me pregunta por qué a bajas temperaturas esto no funciona. Está muy bien. A ver, no quiero adelantarme mucho a lo que vamos a ver en detalle en la segunda mitad de la materia, pero las partículas indistinguibles cuánticas no son solamente indistinguibles. ¿Sí? No es simplemente que las podés intercambiar, sino que tienen otra propiedad, que es una propiedad de qué le pasa a la fase de tu función de onda cuando vos intercambiás. Tenés dos tipos de partículas, ¿sí? Y la función de onda es simétrica o antisimétrica frente a esos intercambios. Simplemente dividir por n factorial no tiene en cuenta que la cantidad de microestados que vos podés hacer está condicionado por esta condición frente a intercambio de partículas. Eso, obviamente, a temperaturas muy bajas, cuando tenés muy poquitos estados ocupados, se nota mucho a la hora de contar bien con los dedos los microestados compatibles con los vínculos que podés armar. Pero a temperaturas altas, la diferencia entre un conteo y otro se vuelve muy chiquita. Eso la segunda mitad lo vamos a ver con muchísimo cuidado. Bernardo me pregunta si es análogo a los dados para n chico. Parecido, con la diferencia de que de nuevo ahí el conteo es clásico. O sea, dejen para la segunda mitad, vamos a ver en detalle cómo contar bien cuánticamente. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? O sea, eso no significa que no vamos a hacer problemas cuánticos ahora. Ustedes se van a encontrar con ejercicios de cuántica, pero en ninguno de esos la indistinguibilidad de las partículas va a ser importante. Van a ser más bien problemas discretos o semiclásicos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si están de acuerdo, vamos un paso más allá. O sea, vamos a ver el siguiente ensamble. El ensamble canónico, que también hace muchos, muchos años, y a mí me gusta el nombre porque le da crédito a quien se le ocurrió todo esto, se llamaba el ensamble de Gibbs.
Entonces, en el ensamble microcanónico, lo que consideramos es un sistema que estaba aislado y que estaba a temperatura fija. Y calculamos la temperatura a la que estaba el sistema a posteriori. Nosotros lo que hicimos fue llenar un tanque con gas, con partículas, con una de energía. Cuando llegó al equilibrio del sistema, estaba a alguna temperatura. En la práctica, como vimos cuando hicimos termodinámica, la situación más habitual es la opuesta, es la situación en la cual el sistema está en contacto con una fuente térmica, o sea, el sistema está abierto, está en contacto con una fuente térmica y la energía de las partículas adentro del sistema fluctúa alrededor de un valor medio. ¿Sí? Todos se dan cuenta que poner el sistema a temperatura constante implica que este sistema tiene alguna energía media, pero no que la energía es constante. Porque piensen, por ejemplo, si fuera un gas, no es necesario que sea un gas, las partículas van a intercambiar energía con el reservorio y alguna partícula cuando choque va a ganar un poquito más de energía, otro lo va a perder, con lo cual la energía va a fluctuar. ¿Sí? Si esto todavía les genera dudas, denme 5 minutos y les voy a mostrar algo que espero sea un poquito más convincente. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo relajamos la condición que le pusimos al microcanónico, o sea, cómo construimos un ensamble que sea compatible con este sistema. ¿Sí? Bien. Entonces, pensemos de nuevo que tenemos un ensamble estadístico, o sea, pensemos de nuevo que tenemos nuestro sistema, puede ser un gas ideal, puede ser un sólido. Pensemos que tenemos nuestro sistema y vamos a hacer muchas copias. Para distinguirlas ahora, como voy a tener que hacer cuentas con esto, le voy a poner esta letra N cursiva o eta. Entonces pensemos que tenemos eta copias de un sistema. El número de copias va a ser enorme. 10 a la 300 copias. Total, imaginarnos copias no sale gratis. Y cada copia va a tener alguna energía total E. E no va a ser la misma para todas. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces déjenme formalizar esto un poquito, así ya le ponemos nombres. Cada copia va a tener alguna energía epsilon sub i. A ver, Ricardo me pregunta, ¿copia es igual a microestado? Sí, cada copia va a estar en algún microestado diferente. O sea, cada copia va a corresponder, por ejemplo, a todas las partículas del gas en esta esquina, todas moviéndose para allá, algunas apuntando para diferentes direcciones, ¿sí? Entonces, cada copia va a tener algún posible valor de energía. La copia iésima va a tener energía iésima, epsilon sub i, y vamos a pensar que la suma de la energía de todas las copias me da una energía total E grande. Con lo cual la energía media va a ser esta E dividido el número de copias. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces, para simplificar el conteo, empecemos de nuevo con el caso discreto. O sea, pensemos que tenemos, acá Bautista se me está adelantando, y bien, y me pregunta qué es este índice R. Ahora vamos a eso. Entonces, pensemos que para no considerar la energía como continua, y no está muy bien, Bautista, dame un segundín. Entonces, para no considerar la energía como continua y no confundirnos, hagamos bandas como cajitas y discreticemos la energía. Lo cual no significa necesariamente que estemos pensando en un problema cuántico, simplemente estoy mirando energías entre algún E1 y un E2 y repartiendo todas las copias en esas energías, ¿sí? Porque va a ser más fácil empezar contando en el caso discreto. Entonces pensemos que clasificamos a nuestros sistemas en R niveles de energía. Entonces, vamos a tener copias con energía epsilon 1, copias con energía epsilon 2, hasta epsilon R. ¿Cuántos niveles hago? Va a depender del sistema. R no necesariamente es igual al número de copias. ¿Sí? O sea, yo puedo tener 1000 millones de copias y 10 niveles para la energía y repartir esas copias
en la energía que les toca. ¿Sí? R simplemente en cuántos cajoncitos hago para discretizar la energía. Entonces, pensemos que tenemos justamente diferentes copias con diferentes energías y miro cuántas copias tienen una dada energía en R niveles, y ahora lo que hago es anotarme en cada una de estas, para cada una de estas energías, cuántas copias tengo en mi ensamble. Por ejemplo, voy a tener N1, que va a significar que tengo N1 copias que tienen energía epsilon 1, N2 copias que tienen energía epsilon 2, y así hasta NR copias que tienen energía epsilon R. Bien. Algo que ustedes pueden pensar, que probablemente es una cuenta que hayan hecho en Física 4, o una cuenta parecida, aunque sea en el caso clásico, cuando hicieron teoría cinética, podemos pensar que tenemos un gas ideal con energía pi cuadrado sobre 2m, y poner las partículas en niveles, un nivel epsilon 1, epsilon 2, y pensar que ponemos cada partícula en niveles. Fíjense que lo que yo no estoy poniendo partículas en niveles, yo estoy poniendo copias en niveles. Al final del día las cuentas son muy parecidas. Conceptualmente, Boltzmann de hecho lo hizo pensando que repartía partículas, y Gibbs lo hace después repartiendo copias. Boltzmann, esto yo lo puse en el foro frente a una pregunta que me hizo alguien. La cuenta de Boltzmann está bien, el problema que tiene es que nos limita a tener que tener muchas partículas. Mientras que la cuenta, pensando en que podemos tener pocas partículas y muchas copias, va a tener validez más general. ¿Sí? Bueno, entonces, si están de acuerdo hasta acá, si tengo, entonces, a ver, Horacio me pregunta, si tengo una energía distinta para todas las copias R, ¿sería igual a eta? Entonces, sí. A ver, si vos pones una copia en cada una de estas cajas, esto va a valer 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Pero vamos a ver que en realidad lo que nos va a convenir es no fijar eso y dejar que el sistema se acomode a el equilibrio que más le convenga. Entonces, por ahora, pensemos que N1, N2, NR son números muy, muy grandes que no sabemos cuánto vale. Bien, entonces, a ver, lo que sí sabemos es que tenemos dos vínculos. El primero es que la suma de todas las copias en cada nivel me tiene que dar el número total de copias. Y el segundo vínculo es que la suma del número de copias por la energía que tiene cada copia me tiene que dar la energía total, y esa energía total tiene que ser igual a eta veces la energía media de las copias, o sea, la energía media del ensamble. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Esos son los dos vínculos que tenemos que cumplir y que hacen a esto diferente al problema del microcanónico. En el microcanónico estaban todas las copias igual a energía, acá van a estar todas a diferentes energías, pero van a tener que sumar una energía media compatible con lo que me impone la fuente térmica, que está a una temperatura T. E chiquita es la energía total del sistema en el microestado N chiquita, exactamente, Francisco. ¿Sí? Epsilon sub I es la energía de cada copia. Hola, ¿Sí? perdón. Dale. Sí, una pregunta. Si entonces con esa sumatoria, digamos, todas las energías E chiquita tienen que ser menores o iguales a E, ¿no? No, no, podés tener una copia que tenga 2 veces la energía y una copia que tenga 0. Pero NI no son números enteros mayores a 1. Sí, pero pueden ser 10 a la 300. Así que si yo tengo una copia que tiene el doble de la energía y una copia que tiene 0, el promedio me da E. Ah, pará, vos decís, Pero es no, una sumatoria. podés tener un nivel que no esté ocupado. ¿Sí? Igual no necesito que sea 0. Pensá que tengo, a ver, pensá por ejemplo, tengo una copia que tiene
2 veces la energía. ¿Sí? Y 3 Sí. copias que tienen 1/4 de la energía. O 1/2. Cuando lo sumo, puedo hacer que eso me dé E. Pero además puedo tener niveles que tengan ocupación 0. Pero si ya, Dale, decime. no entiendo, si ya tengo una copia que tiene el 2E grande, Sí. entonces ¿cómo me hago una sumatoria? Porque no puedo tener ni n negativo ni e chiquito negativo. No, está bien. A ¿Cómo ver. llego a e? Ya con un solo término tengo el doble de e. No, no, para. Ahora entiendo. Disculpame, está perfecto. Me confundí E con U. O sea, a ver. Sí, E es la suma total. Sí, sí, sí. E es la suma, está muy bien eso. A ver, E es la suma total de la energía en todas las copias. ¿Sí? Ah, ok, Pero pero entonces no es la en realidad, energía media. en realidad lo que vos medís es U. Te das cuenta que es la energía media de tu sistema. Sí. Ah, ok, está bien. ¿Sí? Ok, o O sea, sea, pero entonces, lo que podés tener es una copia que tenga 10 veces la energía media de tu sistema. ok, entonces, pero igual e grande, entonces medio que al final de todo no nos va a interesar sino u. No, claro, está bien, porque ahora sí te contesto mejor. Es grande, fíjate que está controlado por el número de copias. Si yo aumento el número de copias, E grande crece. ¿Sí? Sí, claro. ¿Vamos? Sí, sí, o sea, el Ok. observable físico es U. Ah, listo, perfecto. Perfecto. Bien, entonces, Gastón me pregunta qué es este triangulito, simplemente por definición, E grande lo tomamos como eta por U. Y a ver, sí, Tomás me aclaraba eso, que me había confundido U con E y está muy bien. Y Bernardo me pregunta si no tengo que dividir la sumatoria, me imagino esta sumatoria por la suma de los NI. Sí, pero eso es lo mismo, si divido, eso es lo mismo que pasar eta dividiendo. ¿Estamos? Sí, perfecto. Muy bien. Bárbaro, entonces, si están todos de acuerdo, seguimos. Muy bien, entonces. eh, ahora lo que tengo que hacer es preguntarme, tengo que hacer el conteo, ¿sí? Tengo que contar de cuántas formas puedo armar estos microestados, lo mismo que hicimos en la clase pasada. Vamos a hacer una pausa acá. Vamos a hacer una pausa y les voy a mostrar algo para que se den una mejor idea de cómo funciona esto. Yo armé un notebook que es con un modelo muy sencillo de un gas ideal. En realidad más que un gas ideal, un gas de esferas rígidas. El notebook esta vez lo compartí por Google Drive porque tal vez lo volvamos a usar más adelante cuando veamos otros temas. Entonces, a ver si todos están viendo el notebook. Entonces todos deberían estar viendo el notebook. El notebook se los dejo para que ustedes lo lean, pero básicamente lo que hago es poner en una caja de tamaño 1 por 1 n partículas que tienen algún radio, la caja tiene un tamaño L igual a 1, cada partícula tiene una masa, tengo una energía cinética inicial y las paredes pueden vibrar o no. Entonces hay una dispersión en cuanto vibran las paredes que lo controla esta variable que la llamé S-wall por sigma de la pared. ¿Sí? Entonces, si las paredes están quietas, básicamente estamos trabajando en el microcanónico. El sistema está aislado. Y si las paredes vibran, cuando las pelotitas choquen, pueden ganar o perder energía por la vibración térmica de la pared, y eso va a ser como el canón. Es un modelo muy, muy sencillo. Es el peor modelo que puedo escribir, pero me pareció que... Bueno, elijo cuántos pasos evoluciona el sistema, creo condiciones iniciales al azar, y fíjense cómo lo evoluciono al gas. Básicamente muevo las partículas en MRU en cada paso, o sea, X es X más B por delta T. Después me fijo si chocan con las paredes, entonces si X, la posición de cada partícula, llega a estar muy cerca del 0 más el radio de la partícula, o de L menos el radio de la partícula rebota. Entonces, si no hay agitación térmica, lo único que tengo es que la velocidad normal cambia de signo.
Entonces Bx pasa a ser menos Bx, Bi pasa a ser menos Bi, y si hay agitación, además, van a ganar un poquito de momento por la agitación. Y después la otra cosa que hago es mirar los choques. Entonces, si las partículas llegan muy, muy cerquita, intercambian momento. ¿Sí? Modelo de juguete para un gas ideal. Vamos a ejecutarlo y ver qué da. Entonces, primero lo voy a hacer con dos partículas. Y ahí ven lo que está pasando. Las partículas van rebotando contra las paredes, cada tanto chocan. Ahí no llegaron a chocar. Todos ven lo que está pasando. Bien, perfecto. Esto es bastante aburrido. No les aconsejo, no lo optimicé, está escrito para que sea fácil de leer, no para que sea rápido. Así que no les aconsejo que pongan 10 a la 14 partículas porque van a tener problemas, pero hasta 100 partículas pueden poner. Vamos a reiniciarlo. Entonces, en lugar de animarlo tanto que va a hacer que esto sea lento, quedémonos con 4 partículas o 10 partículas. Entonces hagamos 10 partículas y mostremos solo un estado cada 50. Entonces ahora lo que ven ahí, piénsenlo como si fueran diferentes copias del microcanónico. Cada uno de esos estados corresponde a un estado diferente del sistema. ¿Sí? Voy a graficar la energía en función del tiempo y fíjense que la energía no varía. Y voy a graficar el histograma de la velocidad y van a ver que es una porquería. Porque tengo 10 partículas. Hagamos lo mismo, pero ahora voy a dejar que el sistema, que las paredes fluctúen. Entonces ahora las partículas, cada vez que chocan, pueden ganar o perder un poquito de energía en las paredes. Se dan cuenta que ahora las copias, cada copia, tiene una energía un poquito diferente alrededor de un valor medio. ¿Sí? Y eso tiene que ver con que justamente cada vez que las partículas chocan pueden ganar o perder un poquito de energía. Todas con un valor medio porque todas están en contacto con una fuente térmica. Bien. Hagamos una última cosa, solo para divertirnos. Pongamos 100 partículas. Ahí van apareciendo las diferentes copias. Les aconsejo que jueguen con esto para ganar un poco de intuición, porque conceptualmente no es fácil todo lo que tiene que ver con ensambles. ¿Hasta acá están todos de acuerdo? Bien, muy bien. Entonces, las partículas, me pregunta Bernardo si están chocando. Sí, las partículas están chocando. En un gas ideal, en principio no chocan, pero eso ya lo vamos a resolver. Bien, acá tengo el sistema con 100 partículas ahora en otras copias con 100 partículas. Y miren lo que pasa con el histograma de la velocidad. Estos son los histogramas de la velocidad X e Y de las partículas. Y no sé si empiezan a ver que esto se empieza a parecer una gaussiana. Así que esto está muy, muy bien. Bueno, ¿todos de acuerdo hasta acá? Bien. Entonces, volvamos a los apuntes. Muy bien, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es justamente pensar, cada una de esas copias con diferentes energías las tengo que repartir en cajitas, ¿sí? Tengo que hacer el conteo y tengo que repartirlas en cajitas. Y esto es bastante fácil. Entonces lo que vamos a hacer es hacer algo parecido a lo que ustedes deben haber hecho en Física 4. Pensemos que tenemos las Z copias, las queremos repartir en NR cajitas. Es lo mismo que repartir eta bolitas en NR cajas. Sí, voy a tener N1 bolitas en la caja 1, N2 bolitas en la caja 2 y así. ¿De cuántas formas puedo repartir? Esto ya lo hicimos.
Para llenar la primera caja, la pregunta es, ¿de cuántas formas puedo sacar puedo elegir las primeras N1 bolitas de mi lista total de eta bolitas? Y esa es la combinatoria. Ese es el número de formas que tengo de llenar la primera caja. ¿Todos de acuerdo? Vamos, díganme que me sirve, ahora que empezamos con temas conceptualmente más difíciles. Perdón, dije, sí, es eta copias en NR cajas, porque tengo la caja 1, en R cajas. Sí, gracias. Está muy bien. O sea, eta copias en R cajas. Si dije NR. Bien, genial. Bien, ¿todos de acuerdo hasta acá? Esta es la forma de poner N1 bolitas en la primera caja. Sigamos. Para la segunda caja, ahora me quedan eta menos N1 bolitas. O sea, de mi bolsa grande me quedan para sacar eta menos N1. Tengo que sacar N2, es la combinatoria de N2 en eta menos N1. Esta es la cantidad de formas. Para la siguiente voy a tener eta menos N1 menos N2, N3 y así. Con lo cual, la multiplicidad, la forma que tengo de repartir, es la combinatoria de N1 en eta, N2 en eta menos N1, N3 en eta menos N1, N2, y así hasta que llegue al final. ¿Todos de acuerdo? Bien. Ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar las fórmulas. ¿Sí? O sea, la combinatoria de N1 en eta es esto que está acá. Y lo mismo, esta combinatoria es esta que está acá, y esta es esta que está acá. Y fíjense que esta cantidad de acá se cancela con esta de acá. ¿Sí? Tenemos un problema técnico. O sea, se cancela con esta de acá. Y esta factorial de acá se cancela con esta de acá y así. Entonces, al final del día, lo único que me queda es eta factorial dividido los factoriales de N1, N2 hasta NR. ¿Sí? Eso es la multiplicidad de justamente de cuántas formas puedo repartir eta copias en R niveles de energía. ¿Por qué NR-1 al final y no NR? Me pregunta Dante. Porque fíjate, cuando yo tengo que llenar la última caja, la caja NR, la cantidad de que me quedaron, perdón, a ver, sí, eso que está ahí no es NR-1, parece, es N sub R menos 1. ¿Estamos? O sea, ¿cuántas me quedaron de haber llenado todas las anteriores? Bien, excelente. Muy bien, entonces, si están de acuerdo hasta acá, ahora puedo volver a hacer el conteo correcto de Boltzmann. O sea, esta multiplicidad es considerando que todas las partículas adentro de cada copia son distinguibles, y si quiero hacer conteo correcto de Boltzmann, puedo simplemente dividir por n factorial, donde, ojo, este n es el número de partículas adentro de cada sistema. ¿Sí? No me cambia nada, es solo volver a dividir por el factor de Boltzmann. ¿Me siguen? Bien. Entonces la pregunta ahora es la que apareció ahí. O sea, ¿qué distribución maximiza gamma? ¿Qué distribución hace? Porque fíjense que yo hasta ahora, NR, los N1 hasta NR, valen cualquier cosa. Bien, Juan me pregunta si hay alguna relación entre las N, no, entre las N chiquitas y N grande, no. N grande, esta N es cuántas partículas hay adentro del sistema. Esto es cuántas copias hay en cada nivel. Lo que tiene que pasar es que estas Ns sumen eta. ¿Sí?
Bien, entonces, pero yo hasta ahora no dije nada de cuánto valen estos numeritos. Entonces, esto puede valer cualquier cosa, y para calcular cuánto vale en el equilibrio, lo que voy a decir es lo mismo que dijimos en la clase pasada. En el equilibrio lo que uno espera es tener muchos microestados, muchísimos microestados que sean compatibles con el vínculo, y por eso es lo que observo más probablemente. Entonces, busquemos qué distribución de copias en cada nivel de energía es la que me da la máxima multiplicidad posible. ¿Sí? Entonces, para eso, usemos el método lo que se llama el método de la distribución más probable. O sea, maximicemos la distribución de copias adentro de cada cajita para tener la máxima multiplicidad posible. Sí, estamos haciendo algo muy, muy parecido conceptualmente a lo que empezamos a hacer la clase pasada. ¿Están? Si están de acuerdo, entonces vamos a usar, y es el método que más vamos a usar en esta materia. Hay muchas formas de hacer esto, pero este me parece que es útil para que ustedes después hagan cuentas. Y además conceptualmente aclara bastantes cosas. Entonces vamos a maximizar a gamma. Y la realidad es que maximizar a gamma es lo mismo que maximizar al logaritmo de gamma. Es lo que yo les decía la clase pasada, estamos trabajando con números muy, muy grandes. Tomemos el logaritmo porque es cómodo. Y por otro lado, el logaritmo de gamma es una función monótonamente creciente con gamma, así que si maximizo gamma, también maximizo el logaritmo de gamma y viceversa. Entonces calculemos el logaritmo de gamma, es el logaritmo de eta factorial menos el logaritmo de la suma, menos la suma de los logaritmos de los n sub i factorial. Olvidémonos por ahora del conteo correcto de Boltzmann, porque como vimos hoy, lo necesitamos para corregir la entropía, pero todo el resto de la termodinámica nos da bien. Si están de acuerdo hasta acá, ahora uso la fórmula de Stirling. Y voy a asumir que tengo muchas copias, muchísimas, y que tengo tantas copias que además la ocupación de todos los niveles es altísima. ¿Se dan cuenta? Y eso es fácil. Supongamos que tengo una cajita solo con 3 copias. Multiplico el número de copias por 10 a la 300 y voy a pasar a tener muchas copias en esa cajita. Entonces, vamos a asumir que tanto los zetas como los NI son todos grandes. Uso la fórmula de Stirling y puedo aproximar estos logaritmos como esto que está acá. ¿Están de acuerdo hasta acá? Vamos, contesten sí o no, sin miedo. Muy bien. Entonces, yo en el aula a ustedes les veo las caras y sé rápidamente quién me está siguiendo y quién no. Acá no tengo otra que confiar en el chat. Juan Gargano me pregunta, ¿por eso no vale con niveles de baja ocupación? Claro, cuando lo haces pensando que lo que distribuís son partículas en lugar de copias, restringís mucho la validez de esto. Esa fue la crítica más grande que le hicieron a Boltzmann. Cuando Boltzmann empieza a desarrollar su teoría cinética, iba mucho más por ahí que por el teorema, por la hipótesis de caos molecular. ¿Sí? Es una crítica realmente válida la que le hicieron a Boltzmann. Iván me pide un brevísimo recap sobre la historia de Boltzmann y para eso tenemos una unidad completa en la materia. Así que no, como dice. Iván ahora me pide un resumen de lo que estoy haciendo. O sea, a ver, les resumo. Calculamos la multiplicidad del sistema y ahora la quiero extremar. ¿Sí? Es todo lo que estoy haciendo. Entonces, tomamos el logaritmo de la multiplicidad y vamos a extremar. Bueno, entonces, si están todos de acuerdo hasta acá, vamos a ver cómo hacemos la multiplicidad máxima. Y para eso, lo que puedo variar es cuántas copias hay en cada nivel de energía. ¿Sí? Entonces, variemos los n sub i para que la multiplicidad sea máxima, obviamente cumpliendo los dos vínculos que teníamos, que son estos de acá. Bien, entonces, ¿cómo hago para variar los NIs acá y extremar esta cantidad
pero al mismo tiempo asegurándome que la suma de todos los NIs me dé siempre lo mismo, y la suma de las energías por el número de ocupación me dé la energía total. Esto no es fácil, porque se dan cuenta que si subo la energía en uno, esto tiene que ver con una pregunta que me hacía alguien hace un rato, tengo que bajarla de otro, y es muy difícil a priori. Es parecido al problema de los caminantes al azar que decíamos, quiero sumar todos los caminos posibles, pero que al final lleguen a X. Y entonces, en lugar de elegir los pasitos para que lleguen a X, yo puse el vínculo como una delta de Dirac. ¿Se acuerdan? Que eso les generó bastantes dudas, pero era mucho más cómodo decir, varío libremente todas las variables y después impongo un vínculo. Y ahora vamos a hacer lo mismo, de otra forma, vamos a usar multiplicadores de Lagrange. O sea, la forma de extremar en este tipo de problemas en los cuales uno quiere variar un montón de variables, pero fijando un vínculo, es tomar la variación, no solo de la función que uno quiere variar, sino que además uno le suma o le resta un multiplicador de Lagrange, alfa y beta, por los vínculos que uno quiere mantener. A partir de ahí uno puede variar todos los NIs en forma independiente y al final del día uno calcula los multiplicadores para asegurarse que el vínculo se cumple. Esto lo tienen que haber visto en mecánica, en alguna otra materia, pero no se preocupen que lo vamos a repasar. Por ahora lo único que me interesa es que en algún lugar de sus cabezas recuerden los multiplicadores de Lagrange como algo que odian y que se usaba para problemas de este tipo. ¿Estamos? Muy bien. O sea, lo importante es, tengo que variar 15 variables que son dependientes, las vuelvo independientes, les agrego un multiplicador de Lagrange con un vínculo y al final del día impongo el vínculo. Pablo me está preguntando, sí, a ver, ¿esto sirve para algo? No, no necesitas, es bastante general multiplicadores de Lagrange. Probablemente cuando lo viste en mecánica, te lo explicaron para un tipo de vínculos que aparece usualmente en mecánica, pero esto es muy, muy general. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a tomar la variación de todo esto, o sea, del logaritmo de la multiplicidad menos multiplicadores de Lagrange por los dos vínculos. Entonces voy a tomar la variación y vamos a hacer la variación rápido. Entonces, a ver, hacer la variación para los que tienen problemas con el cálculo de variaciones es como derivar. ¿Sí? O sea, tengo que calcular el delta del logaritmo de gamma, donde el logaritmo de gamma es esto que está acá. Entonces, fíjense, a ver, empecemos hagamos el delta de esto. Eta no varía, eta está fijo, así que la variación de todo esto es 0. Entonces tengo que venir acá y tengo cosas al estilo ni logaritmo de ni menos 1, y a todo eso le tengo que calcular la variación. Y entonces esto es, piénsenlo como el primero derivado o variado por el segundo sin variar, más ¿se dan cuenta? O sea, hago delta ni por todo este paréntesis sin tocar, y ahora dejo ni como está y hago la variación de lo de adentro. Y la variación de lo de adentro tengo que hacer como la derivada del logaritmo, así que me aparece 1 sobre ni por el diferencial, o la delta por el delta ni. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Bernardo me pregunta por qué estamos haciendo delta y no gradiente. Al final del día estoy haciendo gradientes porque estoy usando notación de índices y esto tiene una suma adelante. ¿Te das cuenta? O sea, yo estoy mirando a esta suma y estoy variando cada término. Bien, entonces, ¿están todos de acuerdo hasta acá? Ahora fíjense, ni dividido ni es 1. Y acá tengo un menos delta ni más delta ni, estos dos se van, y lo único que me queda es delta ni por el logaritmo de ni. ¿Todos de acuerdo? Si están de acuerdo,
Entonces, les va a resultar obvio que la variación de este término es menos la suma de delta NI por el logaritmo de NI. Bien, eso es toda la variación del logaritmo de gamma. Y ahora tengo que variar esto y pasa lo mismo. Menos alfa delta NI, entonces lo saco de factor común, y como saqué el menos me aparece un más. La variación de eta es 0 porque eta está fijo. La variación de E grande es 0 porque está fijo, entonces acá solo me queda más beta epsilon i por delta NI que sale de factor común. Esto es la variación de todo esto de acá. ¿Todos de acuerdo? Muy bien, entonces, vamos, díganme si están de acuerdo o no, porque esto es algo que van a tener que hacer mucho en esta materia. Bien, ahí empezamos con las preguntas. Melissa me pregunta si los epsilon sub i están fijos. Sí. Yo al principio armé cajas. Dije, voy a mirar la energía entre 1 joule y 2 joules, 2 joules y 3 joules. Eso está fijo. ¿Estamos? O sea, el número de copias y la energía de cada caja están fijos. Dante me dice que se perdió con la simplificación. Déjenme ver si hay alguna pregunta más arriba en el chat. Bien, entonces, a ver, Dante, ¿estás de acuerdo hasta acá? ¿Estás de acuerdo con que esto que está acá es la variación de esto que está ahí arriba? Y ahora fíjate, lo único que tengo que hacer es NI y NI se van, entonces acá lo único que me queda es más delta NI. Y ahora distribuí este y me queda un menos delta NI. Así que este menos 1 se va con este término. Solo me queda esto de acá. Muy bien, excelente. Gracias a vos, Dante. Entonces, ¿están todos de acuerdo? Bien, entonces fíjense, me quedó esto que está acá. Y esa variación tiene que ser 0, porque estamos pidiendo que el logaritmo de gamma sea máximo. Y obviamente los delta NI no pueden ser 0, así que lo que tiene que ser 0 es lo que está dentro de donde se sigue que el logaritmo de los NI que me maximizan la distribución, o sea, que maximizan la multiplicidad, a los cuales voy a llamar los NI barra, el logaritmo de los NI que me maximizan la multiplicidad son iguales a menos alfa menos beta por epsilon sub i, de donde puedo despejar rápidamente que los n sub i están distribuidos como una constante por e a la menos beta por la energía de cada copia. ¿Sí? Esta es la distribución que maximiza la multiplicidad. ¿Estamos? Bien. Gastón me pregunta, ¿no tienen que ser independientes los delta NI para poder hacer esto? Bien, acá viene el concepto central detrás de multiplicadores de Lagrange. Efectivamente, los NI no son independientes. Pero cuando vos, Gastón, agregás estos términos y ponés los multiplicadores de Lagrange, la forma de hacer la cuenta correcta es, a partir de ahora, asumir que son todos independientes y después imponer el vínculo, y eso te va a fijar los valores de alfa y de beta. Bien, no, Bautista me pregunta si hay R-2 que no lo son. En principio sí, pero para esta cuenta no. Son todos independientes y justamente la capacidad de volver a imponer los vínculos los tenemos en que ahora tenemos dos incógnitas. ¿Cuánto vale beta y cuánto vale C, que es una función de alfa? O sea, alfa y beta son las dos constantes nuevas que yo agregué para poder variar a todos los NI en forma independiente. ¿Sí? Melissa me pregunta por qué la raya de vector. Esto simplemente no es una raya de vector, es como el NI medio. Pensarlo como el NI, la distribución que maximiza la multiplicidad. Es simplemente para distinguir entre NI puede ser cualquier variable al azar, ahora ya no. Esta es la distribución correcta que maximiza la multiplicidad. ¿Sí? Y efectivamente falta determinar C o alfa y beta. Pero para eso tenemos los vínculos. Entonces, empecemos usando el primer vínculo.
el primer vínculo me dice que la suma de todos los NI tiene que dar eta, y la suma de todos los NI, ahora reemplazo esta expresión, es la suma de la constante por E a la menos beta epsilon sub I, de donde se sigue inmediatamente que la constante tiene que ser esta. La constante de normalización. Y fíjense que eso me permite definir una probabilidad de encontrar el sistema con energía epsilon sub I. Ahora, la probabilidad de encontrar el sistema con una dada energía es simplemente la ocupación media dividido el número total de copias, que es E a la menos beta epsilon sub I dividido la suma. ¿Sí? Fíjense que ya obtuvimos algo que puede estar bien, puede estar mal, pero es una primera predicción. ¿Cómo están distribuidas las energías, mis sistemas con diferentes energías al estar en contacto con una fuente térmica? Depende exponencialmente de la energía de la copia que estoy mirando. Bien, Juan, la pregunta tuya es la misma que le decía a Melissa. O sea, el n barra significa el n que maximiza la distribución. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Simplemente es una definición. Definí a los valores de n que maximizan mi distribución. No, porque vamos a usar mucho para cosas que maximizan la distribución n barra. No lo pienses como valor medio. Aunque obviamente va a tener que ver, porque si ahora empezás, sí es un nombre, pero va a tener que ver. Denme un ratito, piénsenlo como, si ustedes ahora empiezan a tirar en el equilibrio copias, si hacen la cuenta de cuál es el valor medio de copias a una dada energía, el valor medio del número de copias, les tiene que dar exactamente eso. ¿Sí? Justamente porque tiene que ver con la definición de con cómo construimos las probabilidades. ¿Vamos? Pero simplemente pensá que NI barra es el valor de los Ns que maximizan la multiplicidad. ¿Todos de acuerdo? Díganme ahora. O bien, Tomás me dice que está de acuerdo. Bernardo me pregunta si el más probable siempre... A ver, en el equilibrio siempre vamos a asociar el estado de equilibrio al estado que tiene mayor multiplicidad, con lo cual tiene sentido pensarlo de esa forma. Respecto de valor medio de cosas, de variables del sistema, dame un segundo y te digo cómo calcular valores medios. ¿Sí? Bien, excelente. Bueno, entonces, ¿están todos de acuerdo hasta acá? Ahora tenemos una distribución de probabilidad. Y si espero que hayan aprendido algo en estas clases, es que cuando tenemos una distribución de probabilidad podemos calcular cosas. Entonces, antes, déjenme hacer un par de cosas. Y ahora viene justamente la pregunta de valores medios. Una cosa que podemos hacer es reescribir la probabilidad de una forma que nos va a resultar muy útil en toda la materia. Podemos llamar a esta suma que está acá, lo vamos a llamar la función de partición, que en este caso, como estamos en el ensamble canónico, va a ser la función de partición canónica. ¿Sí? Eso que está ahí es la función de partición canónica, es la suma de E a la menos beta todas las energías que puede tomar el sistema. Y fíjense que entonces puedo escribir la probabilidad de encontrar el sistema en una dada energía como E a la menos beta epsilon i dividido la función de partición. Esta es la distribución de probabilidad en el ensamble canónico. ¿Estamos? Ahora, en 2 minutos en 10 minutos, se van a dar cuenta por qué la función de partición nos va a resultar tan útil. Una vez que tenemos una probabilidad, aunque sea discreta, o en el caso continuo ahora veremos cómo se construye, podemos calcular valores medios de magnitudes físicas. Y para eso usamos lo que aprendimos de probabilidades, o sea, el valor medio de cualquier función de la energía es la suma de los f sub i
por la probabilidad P sub I, y reemplazando la probabilidad P sub I es la suma de los Fs evaluados en cada energía epsilon sub I por E a la menos beta epsilon sub I dividido la suma total, o sea, dividido la función de partición. ¿Sí? Esto es simplemente la definición que armamos para los momentos hace 2 clases. ¿Están de acuerdo? Bien. Pues ahora puedo empezar a calcular valores medios para mi sistema estadístico. En el continuo, hacemos lo mismo que hicimos la clase pasada. La suma la reemplazamos por una integral en el espacio de fases. La integral es D3N, D3P, D3N, D3NP, D3NQ, donde ojo que acá este N es obviamente el número total de partículas, porque ahora tenemos que integrar sobre todo el espacio de fases, o sea, sobre todos los grados de libertad en el espacio de fases. Voy a volver a dividir por omega 0, que lo vamos a tomar igual a 1 sobre h a la 3n, por incerteza en cuántica, y voy a asumir que siempre vamos a poner el conteo correcto de Boltzmann, así que dividimos por n factorial. Entonces, simplemente reemplazamos todas las sumas por integrales de este tipo y reemplazamos la energía en cada nivel por el hamiltoniano evaluado en los grados de libertad del sistema. ¿Estamos? Bien. Entonces, es trivial ahora simplemente reemplazar esto en la función de partición, y la función de partición me queda así, me queda e a la menos beta del hamiltoniano dividido n factorial h a la 3n integrado en todo el espacio de fases. La densidad de probabilidad me queda como ven acá. Y los valores medios, simplemente reemplazando acá, me quedan de esta forma. ¿Sí? No es más que, muy rápidamente, reemplazar las sumas por integrales. ¿Todos de acuerdo? Bien. A ver, Tomás tiene una pregunta. Alejandro me dice, ¿y el beta? Nos falta determinar el beta. Sí, está muy bien. Juan me pregunta, ¿por qué aparece el H, no es H barra, es H? ¿Por qué aparece H dividiendo? Y Tomás me dice que tiene una pregunta, escribíla mientras yo contesto la de Juan, Tomás. Entonces, a ver, Juan me pregunta por qué pongo el H a la 3n dividiendo. Eso tiene que ver con que la clase pasada vimos que sigma o gamma lo definíamos adimensional, o sea, dividíamos por la unidad de volumen del espacio de fases. Omega 0 puede ser arbitrario, no me va a cambiar los resultados, pero como ya sabemos que por cuántica que la incerteza en el diferencial de delta X, delta P va como H, entonces tiene sentido pensar que mi unidad de diferencial de volumen es H a la 3e. Bien. Tomás me dice algo que es muy sutil y está muy bien. Me dice, antes trabajabas con copias en el discreto y ahora estás trabajando con partículas en el continuo. En realidad no estoy trabajando, está muy bien. En realidad lo que vos tenés que pensar es que, o sea, todos se dan cuenta, la pregunta de Tomás parecería que yo pasé ahora a distribuir partículas en lugar de distribuir copias. Lo que pasa es que lo que vos tenés que pensar es que en el espacio de fases, cada punto corresponde a una copia. Cada punto corresponde a un estado posible del sistema. Entonces, cuando yo ahora hago un integral sobre un montón de valores de P y de Q, lo que estoy haciendo es explorar todas las copias posibles compatibles con el vínculo. ¿Sí? O sea, aunque paso a integrar sobre D3NP, D3NQ, realmente cada punto en el espacio de fases corresponde a una configuración. ¿Estamos, Tomás? Muy bien, excelente. Entonces, vamos con
el final de la clase de hoy, a ver si llego a darles todo junto, así no se me pierden con los temas. Bien, entonces, lo que nos falta determinar es beta. Yo determiné alfa o C y no determiné beta. Y entonces ahora vamos a usar el vínculo que nos falta. Y el vínculo que nos falta, ¿cuál es? Nos falta entonces imponer el vínculo de que todas las copias tienen que tener energía media U. O si quieren, la energía total de todas las copias tiene que sumar E grande. ¿Sí? O sea, la suma ahora sobre estos N sub i que me maximizan la multiplicidad, me tiene que dar eta veces U. Ese es el otro vínculo. ¿Se dan cuenta que esta es una ecuación, efectivamente, en el cual yo de acá podría despejar beta y la vamos a reordenar para que sea más claro? Entonces, calculemos U usando justamente la definición de valor medio. Entonces, ¿qué es el valor medio de la energía? U es simplemente la suma de los epsilon sub i, o sea, cada energía en cada nivel, por la probabilidad de encontrar una copia en esa dada energía. Y ahora reemplazo la expresión de P sub i, entonces me queda la suma de los epsilon sub i por E a la menos beta epsilon sub i dividido la función de partición. ¿Todos de acuerdo? O sea, lo único que hice fue escribir la expresión de los P sub i. Esto por definición es el valor medio. Muy bien. No sean tímidos y pónganme que sí o que no, por favor. Estoy haciendo algo que es mucho más difícil que todo lo que venimos haciendo hasta ahora. Bien, gracias. Entonces, vamos bien. O sea, Juan me pregunta, no entiende por qué U es justamente esto que está acá. Entonces, fíjate, U es la energía media de todos los sistemas y definimos valor medio como la energía de cada copia por la probabilidad de encontrar el sistema en ese dado estado. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo quiero calcular la energía media, si yo quiero calcular la energía media de todas las copias, acá tengo que poner los epsilon sub i. Y esto que está acá, por definición, va a ser U. ¿Estamos? Entonces, vengo acá y digo, el valor medio es el valor medio de los epsilon, que es la suma de los epsilon por P sub i. Y después lo único que hago es reemplazar cuánto vale P sub i. ¿Estás de acuerdo, Juan? U es la energía media de cada copia. E es la energía total en todas las copias, que es eta veces U, con lo cual si paso dividiendo, E sobre eta, U es la energía media de las copias. ¿Sí? Sí, Alejandro pregunta, volvimos al discreto y sí, es mucho más fácil hacer las cuentas en el discreto y total te habrás dado cuenta que pasar de uno al otro es simplemente cambiar sumas por integrales, así que todo lo que hagamos vale. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, si están de acuerdo, vamos a lo siguiente. Y ahora vamos a usar un truco que yo usé cuando hicimos Camino al Azar y yo les dije, esto va a ser muy importante y lo vamos a usar mucho. Entonces, esta suma parece muy difícil de hacer. Exactamente, antes me dice el trucazo. Entonces, esta suma parece difícil de hacer, pero fíjense que de nuevo la puedo escribir como la derivada de una suma que conozco. ¿Se dan cuenta? Porque yo puedo escribir todo esto como la derivada respecto de beta del logaritmo de esta suma que está abajo, porque hagan la cuenta, derivan respecto de beta, les baja 1, la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está adentro, así que les aparece esto, por la derivada de lo de adentro, y al derivar respecto de beta, me baja un epsilon sub i y me queda la suma de arriba. Entonces, esta suma que parece muy difícil de hacer, la puedo escribir como la derivada respecto de beta de algo que conozco, porque el logaritmo de esta suma es el logaritmo de la función de partición. O sea que la energía del sistema, la energía media, es igual a menos la derivada respecto de beta del logaritmo de la función de partición. Si conozco la función de partición,
conozco la energía media del sistema. Y se darán cuenta que a diferencia del microcanónico, donde conocíamos la energía y calculamos la temperatura a posteriori, en este caso, empezamos con la temperatura y ahora podemos calcular la energía a la que está el sistema. ¿Sí? Muy bien. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Ahora, si yo conozco la energía media de todas las copias, esta es una ecuación para beta. Y ya está. Fijé alfa o C, fijé beta, ahora tengo totalmente determinada la probabilidad, puedo calcular cualquier cosa, puedo predecir. Pero vamos a ir, nos va a interesar obviamente tratar con sistemas termodinámicos, así que vamos a calcular beta para sistemas termodinámicos. Entonces, como estamos a temperatura constante, recuerden que cuando hicimos el microcanónico, calculamos el logaritmo de la multiplicidad, dijimos en el equilibrio eso es muy, muy grande, la entropía es máxima, digamos que son proporcionales para hacer un puente, ese fue el gran guess, hacer un puente entre la teoría microscópica y la teoría macroscópica. Ahora tenemos que hacer de nuevo el puente. Nos construimos una descripción estadística para un sistema que está en contacto con una fuente térmica, pero yo ahora tengo que de nuevo tratar de hacer el puente, y si no puedo lograr construir ese puente de forma consistente con la termodinámica, lo que hicimos hasta ahora está mal. Obviamente va a estar bien porque no hubiéramos perdido 1 hora y 20 en esto, pero esa es la idea. ¿Sí? Entonces, esta expresión a la hora de tratar de despejar beta en función de U, para un sistema termodinámico no nos resulta útil, porque si el sistema está abierto, nosotros no conocemos U a priori. Pero lo que sí conocemos es F, la energía libre de Helmholtz, que está muy bien definida para un sistema a temperatura constante y a volumen constante, y que sabemos que tiene un máximo en el equilibrio. Entonces, reescribamos esta expresión en términos de F. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué es? Sabemos que el diferencial de la energía libre de Helmholtz de F es menos S de T menos P de B, y de ahí se sigue automáticamente que podemos escribir la entropía menos la entropía como la derivada de F a dt respecto del volumen. Esto también lo habíamos visto cuando vimos relaciones de Maxwell. Entonces, volvamos a la energía. La energía es F más T por S, donde dice S, reemplacemos esto. Entonces podemos escribir la energía solo en función de F como F menos T por la derivada de F a dt a volumen constante. ¿Todos de acuerdo? Si están de acuerdo hasta ahí, es hacer una cuenta para darse cuenta que todo esto lo puedo escribir como la derivada parcial de F sobre T respecto de 1 sobre T a volumen constante. Y si tienen dudas, hagan la cuenta para atrás. Expandan esta derivada, entonces les va a quedar F sin derivar por la derivada de 1 sobre T respecto de 1 sobre T, que da 1, entonces les queda el primer término, más la derivada de F respecto de 1 sobre T por 1 sobre T, y expanden la derivada respecto de 1 sobre T y les va a quedar este término. ¿Estamos? ¿Están todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, comparemos este término, esta expresión termodinámica que sale de la termodinámica para la energía, con esta expresión de acá. Y de la misma forma que en la clase pasada dijimos, para que esto sea compatible, el logaritmo de la multiplicidad tiene que ir como alguna constante por la entropía. Para que esto sea compatible, si en la descripción microscópica esto que está acá es la energía, y en la descripción termodinámica esto que está acá es la energía, estas dos cosas deberían ser proporcionales. ¿Sí? Y fíjense lo que tengo. Acá tengo la derivada del logaritmo de Q respecto de beta, y acá tengo la derivada de F sobre T respecto de 1 sobre T. Ahora, logaritmo de Q es adimensional, así que
seguro tiene que haber una constante de proporcionalidad entre f sobre t y logaritmo de q. Y esa constante de proporcionalidad tiene que ser la misma que la que exista entre beta y 1 sobre t, porque se tienen que cancelar esas dos cosas para ser iguales. ¿Sí? Las dos cosas son u. Entonces, lo que puedo plantear, y es un guess, para pedir consistencia entre mi teoría microscópica y la termodinámica, lo que puedo plantear es que beta es alguna constante dividido t, o 1 dividido una constante por t, y f tiene que ser esa menos, por este menos, esa misma constante por t, porque paso el t multiplicando por el logaritmo de q. No sé cuánto vale esa constante. Le puse k, porque adivinen cuánto va a valer, para que esto sea compatible con el gas ideal y con lo que sabemos. Esa k va a ser la constante de Boltzmann, pero en principio, lo único que yo sé de acá es que si quiero que la energía que me da mi ensamble canónico y la energía que me da la termodinámica sean consistentes, tiene que cumplirse estas dos relaciones. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Se sigue automáticamente. A ver, antes de ir ahí, fíjense que esto también tiene mucho sentido. Nosotros maximizamos la multiplicidad, sabemos que en el equilibrio, en un sistema a temperatura constante, la energía libre es mínima, la energía libre de Helmholtz. Y este menos hace muy bien ese trabajo. Estamos a temperatura constante. Si esto es muy, muy grande, esto probablemente esté en un mínimo. Así que por ese lado, también esto tiene buena pinta. Sí, pero además fíjense que de paso, esto me fijó beta. Como la temperatura es dato, beta vale 1 sobre kt. Bien, si esto vale además, una vez que yo calculé F, la energía libre del gas o del sistema, usando mi función de partición, después puedo calcular la presión y la ecuación de estado usando la derivada de F respecto de B, puedo calcular calores específicos, puedo calcular todo lo que ya sabemos que podemos calcular con la termodinámica. Lo único que nos falta para terminar la clase de hoy es convencernos que la constante esta tiene que ser la misma que la de la clase pasada. Y para eso, lo único que necesitamos hacer es calcular la suma de las probabilidades por el logaritmo de P sub i. Recuerden que eso es el valor medio del logaritmo de P sub i. Y el logaritmo de P sub i, podemos volver para atrás y venir acá, y el logaritmo de P sub i vale menos el logaritmo de Q, porque es el logaritmo de 1 sobre Q. Entonces, menos el logaritmo de Q, menos beta por epsilon i. ¿Sí? Juan me pregunta, ¿la expresión de F es la corazonada de antes? Sí, está muy, muy bien. Ahora repito lo último. O sea, la expresión de F, esta es la corazonada. ¿Sí? Está muy, muy bien. Acá es donde estamos tratando de vincular nuestra física microscópica con la macro, haciendo un guess educado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos que calcular el valor, Dante me pedía que repita, tenemos que calcular el valor medio del logaritmo de P sub i, y lo único que tengo que hacer es venir acá y calcular el logaritmo de esto, valor medio, y me queda menos el logaritmo de Q menos beta por el valor medio de los epsilon sub i. ¿Sí? Vengan acá, calculen el logaritmo y enchúfenle un valor medio. ¿Estamos? Ahora, el logaritmo de Q es menos f sobre kt, o sea que este término que está acá lo puedo escribir como beta por f. Y menos beta por el valor medio de epsilon sub i es menos beta por u, la energía media. Con lo cual, esto que está acá es igual a beta por f menos u, y beta por f menos u, de la definición de energía libre, es menos S sobre K. Así que si queremos que
esto sea compatible con el ensamble anterior y que la entropía sea menos K por esto, K tiene que ser la constante de Boltzmann. Juan me pregunta por qué le saqué los corchetes de valor medio al logaritmo de Q, porque el logaritmo de Q ya es una suma. ¿Te das cuenta? El logaritmo de Q ya es el logaritmo de una suma sobre todas las energías. No hay nada sobre lo que, no hay algo sobre lo que promediar. La función de partición ya está sumada sobre todas las copias. ¿Sí, Juan? Muy bien. Bueno, entonces, con esto terminamos, por lo menos en la introducción teórica, la clase que viene, tenemos que convencernos de que esto nos recupera al gas ideal clásico, nuevamente para ver en el espíritu de lo que les decía de la clase de Feynman. A todo esto ya puse el video de Feynman en la página de la materia, pero en la clase que viene lo que nos queda pendiente es rehacer el gas ideal para ver que todas las cuentas que hicimos hoy nos vuelven a dar lo que sabemos que tenemos que obtener para un gas ideal. Pero, entonces, para recapitular lo que hicimos hoy con el ensamble canónico fue plantearnos en un sistema en el cual la energía de cada copia puede ser distinta, pero que están todos en contacto con una fuente térmica, con lo cual tiene una energía media bien definida, y preguntarnos cuál es el estado que tiene mayor multiplicidad a la hora de repartir copias con diferentes energías. Y igual que la clase pasada, asociamos ese estado al equilibrio, ese es el gran guess, y de pedir compatibilidad con la termodinámica, obtuvimos que el menos K por la temperatura por el logaritmo de la función de partición tiene que ser igual a la energía libre de Helmholtz. En la medida en la cual eso funcione, tenemos de nuevo una forma de tender un puente entre nuestra teoría microscópica y la termodinámica. ¿Están todos de acuerdo? Andrés me pregunta si el ensamble es el conjunto de todas las copias. Y dependiendo cómo construís todas las copias, si son todas con igual energía, todas en contacto con la misma fuente térmica, u otra cosa que veremos en 2 clases, tenés ensamble microcanónico, canónico y gran canónico. Muy bien, Alejandro me pregunta por qué este se lo llama canónico y al otro microcanónico. Hay diferentes formas de contestar esa pregunta. Algunas tienen que ver con hasta formas de derivar estos ensambles, pero hay una importante que tiene que ver con razones históricas. El primero que se derivó fue este. ¿Sí? Por eso se llama también el ensamble de Gibbs. Y quedémonos ahí. Puedo poner en un post, porque eso daría para largo, puedo poner un post con otras razones por las cuales tiene sentido ordenarlos de esta forma. ¿Sí? También cuando veamos el ensamble gran canónico les voy a contar más sobre eso. Ezequiel tiene una pregunta. Constanza me pregunta, cuando traté de convencerlos de que el K era el K de Boltzmann, ¿por qué hice la cuenta? A ver, hay muchas formas de convencerte que ese K tiene que ser el mismo que antes. Una es la que vamos a hacer la clase que viene, que es calcular el gas ideal, y de nuevo te vuelve a quedar que P por B es NKT, así que ese K tiene que volver a ser el mismo que antes. La otra es volver a calcular la entropía, ahora en este ensamble, y si vos querés que siga valiendo que la entropía sea igual a la suma de la probabilidad por el logaritmo de las probabilidades, para ser igual que antes tiene que ser la misma constante de proporcionalidad. ¿Sí, Constanza? Ezequiel me pregunta que tiene una duda sobre cuando calculé la multiplicidad. Hay que distribuir, me alegro, gracias Constanza. Entonces, hay que distribuir eta copias en R cajas, ¿sí? Es así. Distribuimos eta copias en R cajas, pero lo distribuimos de tal forma que la forma posible de distribuirla sea la máxima posible compatible con los vínculos. ¿Sí? Ahí está el secreto. El secreto es que buscamos maximizar la multiplicidad en cuanto a cómo distribuir sistemas en los R niveles
compatible con los vínculos. O sea, compatible con que la suma de todas las copias me dé un número prefijado y que la energía media de todas las copias me dé un número prefijado. Bien. Tomás me hace una pregunta que para mí esto es lo más importante conceptualmente que espero que les quede de esto. Tomás pregunta, ¿por qué a la hora de asociar la microfísica con termodinámica usamos FU y no U si ya teníamos una ecuación que nos relacionaba U con Q? Eso tiene que ver con lo que aprendimos de termo. En este sistema, que está a temperatura constante, no tengo ninguna razón por la cual la entropía de solo mi sistema, y ni hablar de la energía, tengan que ser máximas. Lo que sí sé es que el equilibrio está definido por el mínimo de F. O sea, la variable termodinámica, el potencial termodinámico que define correctamente tu equilibrio, depende de los vínculos que tenés. ¿Sí, Tomás? Entonces, fíjate que va a empezar a aparecer un patrón en el cual, en el microcanónico vamos a vincular el logaritmo de la multiplicidad con la entropía, en el canónico vinculamos el logaritmo de la función de partición con la energía libre de Helmholtz, y ya te imaginarás lo que va a pasar en el siguiente ensamble, en el cual aparecerá, dependiendo de cómo lo formulemos, o la energía libre de Gibbs o el gran potencial. ¿Sí? Bautista... No, Bautista, no confundas la entropía de Gibbs de la clase pasada que tenía el K con la entropía de Shannon. La definición de la entropía de Shannon es lo que él le convenía para definir información. La definición física tiene el K. La multiplicidad es el número de microestados. Sí, a ver. Ricardo me pregunta, la multiplicidad es el número de microestados compatibles con los vínculos, y ahora parecería que la multiplicidad es el número de combinaciones en que puedo... Sí, al final del día es lo mismo. ¿Te das cuenta? O sea, de cuántas formas puedo reordenar el sistema para que siga siendo compatible con los vínculos y ponerlo en alguna caja, eso es un microestado compatible y la multiplicidad tiene que ver con eso. ¿Sí? Al final del día es lo que yo les vengo diciendo. Fijar la multiplicidad con mucha precisión y decir que es 10 a la 300 o 10 a la 600 es arbitrario. Yo lo estoy extremando. ¿Sí? Cualquier constante o prefactor que le sume no me va a cambiar el equilibrio. Y Juan Cruz me pregunta si siempre, por eso yo hice tanto vínculo en termodinámica. Juan Cruz me dice, ¿siempre son cosas que sabemos que maximizan o se minimizan los equilibrios? Sí. Fíjate que yo me tomé el trabajo de reformular el segundo principio, que ustedes lo tienen que haber hecho además en física 4, con esta idea de que corresponde un extremo de la entropía, o la entropía solo crece en un sistema aislado, siempre crece hasta alcanzar el equilibrio, y reformular los potenciales termodinámicos para definir los equilibrios de esa forma. Así que siempre vamos a hacer ese juego. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿A todos les cierra más o menos conceptualmente? Muy bien, entonces, si están de acuerdo hasta acá, paramos por hoy. La clase que viene va a ser un poco más corta, porque hoy prefería hacerla un poquito más larga y cerrar conceptualmente todo este tema. Y si no, será la otra. A ver, Nicolás tiene una pregunta. Nicolás me pregunta, entonces, está muy bien su pregunta. O sea, Nicolás pregunta, entonces, según la variable termodinámica en la que pongamos nuestro vínculo, vamos a tener diferentes ensambles. Sí, es exactamente eso. Fíjate que nosotros construimos diferentes potenciales termodinámicos para poder tratar diferentes sistemas abiertos o cerrados termodinámicos. De la misma forma vamos a construir ensambles exactamente para eso. O sea, hay una relación 1 a 1 entre el repaso que hicimos de termodinámica y cómo estamos construyendo
los ensambles ahora. Bien. Bueno, entonces, si están de acuerdo, bien, me alegro que entonces les haya quedado claro esto. Si están de acuerdo, a ver, Francisco tiene una última pregunta. Vamos, que no quiero que el video quede larguísimo, porque después no lo van a ver, sino. Y quiero que ustedes lo vuelvan a ver. A ver. Francisco me hace una pregunta que la voy a terminar de cerrar cuando veamos si nos da el tiempo teoría cinética. Francisco me dice, el problema no es, me dice que no puede, que conviene, a ver, lo voy a reformular. Francisco me pregunta si yo digo que conviene más usar ensambles que partículas porque no podemos considerar 10 a la 300 partículas. Va por ahí, a ver, podemos considerar 10 a la 300 partículas. Podemos considerar en solo un mol de un gas tenés 10 a la 23 partículas, que ya es un montón. El problema es cuando vos querés considerar un sistema para el cual solo tenés 2 partículas. Y ahí, si vos haces las cuentas pidiendo que tu número de partículas sea grande, tu predicción no va a tener ningún sentido. En cambio, si vos pedís que el número de copias sea grande, tu predicción para tu sistema con 2 dados va a tener sentido, pero no en el sentido de valor medio al hacer muchos experimentos con tu mismo sistema, sino si haces muchas copias de tu sistema. Dame 2 clases y les hablo, o una clase y les hablo un poquito de ergodicidad y les hablo de las diferentes formas de medir para tratar de aclarar esto y espero que ahí les quede un poquito más claro. ¿Sí, Francisco? Dale, te prometo que volvemos a ese tema. Bien, ¿están todos de acuerdo hasta acá? Bueno, entonces, si es así, cortamos por hoy y nos volvemos a ver el próximo lunes. Sí, gracias y nos vemos. Chao a todos, buen fin de semana.